Les doy la bienvenida a nuestro sermón que hemos predicado para este 17º domingo después del tiempo de Pentecostés, tomado del Evangelio según San Mateo, el capítulo 18, los versículos del 21 al 35. La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Los invito para que se pongan de pie. Así nos dice la palabra de Dios. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Este es el pasaje que vamos a meditar. Los invito para que se sienten. Estimados hermanos, amigos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, este pasaje nos trae un tema específico: el perdón que nos mantiene vivos. Las lecturas para este domingo muestran muy bien una realidad. Esta realidad en la cual está la iglesia, estamos nosotros los cristianos actualmente. La primera consiste en lo que pasa en el mundo actual. Porque vemos que hay asesinatos, robos, es fácil dañar los matrimonios, igualmente hay mentiras y podemos ver, conocemos circunstancias o tal vez hemos vivido circunstancias donde se ha hecho inmensas cosas malas para poder con avaricia tener lo que no es propio. ¿Y esto por qué sucede? Sucede porque el mundo como tal, el mundo donde está el pecado, no conoce la fuente del verdadero amor, que es el perdón. Pero la otra realidad la vivimos usted y yo como cristianos específicamente. Y esto consiste en que olvidamos cuál es la fuente del amor, el perdón que hemos recibido. Y es donde estamos nosotros con nuestro egoísmo, es donde estamos nosotros con nuestra prepotencia y somos fáciles para ofender al otro, pero muy difíciles para perdonar o para pedir perdón. Muchas de las divisiones que pasan en las congregaciones es por este tema, porque no hay un perdón, porque no se entiende qué es el perdón
Y también podemos ver que muchos cristianos abandonan las congregaciones porque nunca pudieron entender o nunca dejaron que el Espíritu Santo trabajara en ellos el perdón. El apóstol Pedro, después de escuchar lo que meditamos el domingo pasado, cómo vamos a exhortar al hermano con la amonestación fraternal, le hizo una pregunta interesante a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Es lógica esta pregunta desde el punto de vista del límite del hombre. Pedro escuchó el sermón de Jesús de cómo hacer la amonestación fraternal. Inmediatamente él tuvo límites en su mente. Entonces esto lo puedo practicar 7 veces. Pero esta pregunta que hace Pedro de limitar el perdón muestra el pecado suyo y mío en contra del tercer mandamiento, porque somos expertos, como ya se los dije, en ofender, pero nosotros hacemos acciones que hacen daño al otro, decimos palabras que ofenden al otro, tenemos pensamientos que dañan al otro y finalmente somos muy difíciles para poder pedir perdón o para perdonar. Este ejemplo también lo vemos en las lecturas para el día de hoy con los hermanos de José. Recuerden cómo la Biblia en la primera lectura nos pone en el contexto, y esto yendo otra vez a Génesis capítulo 50, de que el padre de José había muerto, el padre de las 12 tribus de Israel había muerto, Jacob. Y los hermanos tuvieron miedo. Los hermanos de José dudaron, desconfiaron del perdón que José les había dado. Y este perdón lo podemos leer en Génesis capítulo 45. Ellos creyeron que ese perdón de José hacia ellos había sido una farsa y tuvieron miedo, puesto que no olvidemos que José era el hombre más poderoso en Egipto. Y es por esto que escuchamos en la lectura de hoy en Génesis capítulo 50, versículo 15, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. El otro ejemplo que nos presenta las lecturas para este día es la parábola que nuestro Señor y Salvador Jesucristo contó. Como un rey llamó a sus siervos para cuadrar cuentas y había uno que debía mucho a este rey. Pues nos dice muy bien acá la escritura que debía 10,000 talentos. Por esto nos dice que para poder entender cuánto es esta deuda, la NBI nos habla y lo traduce de esta manera, que este hombre debía como miles y miles de monedas de oro. O sea, era un valor muy grande, un valor que tal vez es imposible de calcular. Y vemos qué fue lo que sucedió. Este hombre estuvo a punto de perder su familia. Estuvo a punto de que su familia fuera vendida para poder recuperar el rey la deuda. Pero fue perdonado. Pero este hombre no entendió el perdón que le dieron. Y eso lo demostró cuando salió después de allí y encontró a un consiervo suyo que le debía menos. Y este hombre le imploró misericordia y no quiso tener misericordia sobre él y lo envió a la cárcel. ¿Y qué sucedió después? Nos dice nuestro texto bíblico que escuchó este rey lo que había hecho. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano,
sus ofensas. Pero la arrogancia de los hermanos de José, la avaricia del hombre de la parábola para el día de hoy y nuestra falta de entendimiento frente al perdón nos lleva a tener esas actitudes que nos lleva a pecar en contra del tercer mandamiento. ¿Y qué merecemos? El enojo de Dios. Merecemos recibir todo el enojo de Dios y ser echados aparte, que ser castigados eternamente en el infierno. Usted y yo no merecemos ser perdonados. Pero nuestro Señor Jesucristo, a la pregunta que le hizo Pedro, le contestó: quitó los límites. Y como nos dice, no te digo hasta 7, sino hasta un 70 veces 7. Esta respuesta muestra muy bien cuál es la paciencia de Dios y la equivalencia de esta paciencia, la misericordia de Dios con el perdón. La escuchamos en el Salmo 103, versículo 10. Escuchemos cómo nuestro Dios perdonó a este siervo que debía mucho, ha perdonado a usted, a mí, como Dios había perdonado de su pecado a los hermanos de José. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y en el versículo 12 de este mismo Salmo 103 nos dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y este perdón que nos ofrece nuestro Dios, que nos ha dado nuestro Dios, viene de su misericordia, de ese regalo inmerecido, en el cual recibimos por medio de Cristo Jesús, que es nuestro buen pastor. Y no podemos olvidar el contexto de Mateo 18, donde nos habla cómo el pastor Jesús vino a buscar la oveja que se había perdido. Y Pedro fue aquel que experimentó este perdón de parte de nuestro Dios. Recuerden cómo él había pecado en contra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo el Jueves Santo. Estaba reunido con paganos y le preguntaron si conocía a Jesús y le negó 3 veces. Pero después de que Jesús triunfó sobre la muerte, al resucitar, se le presentó a Pedro. Y nos dice el Evangelio de Juan capítulo 21, versículos del 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Estas palabras con las cuales Jesús termina esta bendición del Evangelio, estas palabras del Evangelio para Pedro: apacienta mis ovejas, pues le está mostrando su perdón, de que Dios había perdonado a él. Usted y yo, que olvidamos perdonar, que olvidamos de la misericordia y así pecamos contra el tercer mandamiento, pues Jesús no lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Y vemos este ejemplo en esta historia bíblica, como Jesús perdonó a Pedro perfectamente. Y es por esto que Jesús es nuestro Redentor, quien no solamente perdonó a Pedro, sino que murió por todos nuestros pecados. Y es así como en Juan capítulo 19, versículo 33, escuchamos: mas cuando llegaron a Jesús, como ya vieron que estaba muerto, no le quebraron las piernas. En la muerte de Jesús encontramos cómo Él pagó allí el enojo de nuestro Dios por culpa de nuestro pecado.
Y al ver de que no le quebraron ningún hueso, pues vemos allí el cumplimiento de las profecías que iba a pasar con el Cordero, el cual no iban a quebrarle ningún hueso. Es por esto que por la obra de Cristo, usted y yo somos perdonados. Y no solamente de nuestros pecados de hoy, sino que seremos perdonados de todos nuestros pecados, porque estamos bajo la gracia, porque nosotros hemos conocido de este verdadero amor de parte de Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, miremos cómo estas lecturas para el día de hoy nos animan, para que dejemos trabajar el Espíritu Santo y nos mantenga vivos espiritualmente. Jesús resucitó y esta resurrección de Cristo muestra de que tu vida, mi vida espiritual, estamos vivos. Y es por esto que vamos a ser los primeros en pedir perdón. Vamos a ser los primeros en perdonar y vamos a ser los primeros en olvidar. Seamos conscientes en las palabras que decimos con el Padre Nuestro. Recuerden que lo que sale de nuestra boca y más unido a la palabra de Dios, pues tiene poder. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esta petición que hacemos no es una opción, es algo que encontramos una petición espiritual para que se cumpla en nosotros. Y el Espíritu Santo hace que esto suceda en usted y en mí. Que perdonemos. Que perdonemos. ¿Y por qué vamos a perdonar? Porque conocemos del verdadero amor de parte de nuestro Dios, de su perdón, de su misericordia. Este siervo que le debía al rey mucho dinero, en cierto sentido también nos representa a nosotros en la deuda que teníamos con nuestro Padre por culpa de nuestro pecado. Pero Jesús pagó ya por ellos. Y como Él pagó por estos pecados, por todos nuestros pecados, por los pecados de todo el mundo, pues vamos a aplicar el perdón en nuestras vidas. Y una vez más, siendo los primeros en pedir perdón, siendo los primeros en perdonar, siendo los primeros en olvidar. José en el Antiguo Testamento nos muestra un ejemplo de esto. Lo vemos en Génesis capítulo 50, versículo 19. Y respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Y esto cómo lo aplicamos a nuestras vidas? Cuando alguien nos pide perdón o nosotros pedimos perdón a alguien, no podemos estar juzgando como Dios si en verdad esa persona está totalmente arrepentida. Confiemos en las palabras del perdón que pide el otro y que los demás confíen en las palabras de perdón que nosotros expresamos. Solo Dios conoce nuestro corazón y a Dios no lo podemos engañar. El otro punto que aprendemos con esto es lo que Pablo nos enseña en las lecturas de la carta a los romanos, hablando de la adiáfora. Recuerden que la adiáfora es algo que la Biblia no manda ni prohíbe. Y es por esto que nunca podemos señalar de pecado o decirle a un hermano que necesita pedir perdón cuando, por ejemplo, hace las cosas diferentes en el culto de adoración o usa una música que no concuerda con el tema del culto de adoración. No podemos acusarle de pecado o porque usa vestimentas diferentes para el culto o la forma de hacer la oración. Recuerde que todo eso son temas de adiáfora y eso por citar algunos ejemplos. Entonces, en estas circunstancias no podemos exigir al hermano que pida perdón. Por eso Pablo en Romanos capítulo 14, versículo 5 nos dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Y finalmente, hoy, al terminar nuestro mensaje, pues recordemos lo que nos dice Romanos capítulo 14, versículo 8. Pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así pues, que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos.
Tú y yo somos del Señor. Somos cristianos comprados por la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Somos creyentes que conocemos del verdadero amor fraternal. El perdón, en verdad, no lo vamos a ver como algo que es para perder o una debilidad. No es así. Somos del Señor. Y como somos del Señor, seamos los primeros en pedir perdón, los primeros en perdonar y los primeros en olvidar. Y que el Espíritu Santo te conceda esto a ti y a mí en el nombre de Cristo Jesús. Amén.